Muy bienvenidos a la Biblia para hoy. Muy bienvenidos al Salmo 136, un salmo de alabanza por las grandes obras que ha hecho el Señor y por los actos de misericordia que ha hecho para con su pueblo. Es un salmo que se cantaba en ocasión de la cena de la Pascua y se lo conoce como el Gran Jalel. Pero, ¿cuáles son esas grandes obras por las que el salmista reconoce que el Señor es digno de alabanza? Dice que hizo los cielos con entendimiento, que extendió la tierra sobre las aguas y que hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Y en cuanto a los actos de misericordia, nombra que sacó a Israel de Egipto, donde estaban en esclavitud. Dividió el Mar Rojo para que pudieran pasar como en tierra seca. Pastoreó el pueblo en el desierto, dándole maná, dándole alimento, dándole agua, cubriéndolos del sol. Y les dio la tierra como heredad. E inevitablemente, al reconocer sus obras y su misericordia, se abren las puertas de la alabanza. ¿Y qué es alabar? A veces asociamos la alabanza con la adoración a través del canto, a través de la música. Pero la alabanza va mucho más allá. Veamos un ejemplo de cómo una persona alaba al Señor en una condición muy especial. ¿Ha escuchado usted que alguien haya leído alguna vez la Biblia con la lengua? Así es, con la lengua. El autor de este artículo dice que fue en Kansas, en Estados Unidos. Unos amigos me llevaron con su automóvil, pues me habían prometido dar una agradable sorpresa. ¿Cuál sería esa sorpresa? Se me ocurrieron miles durante el viaje. Finalmente nos detuvimos frente a una pequeña casita y una señora mayor, muy amable, nos recibió y nos acompañó y nos condujo a una gran habitación. Allí había un hombre de cabellos blancos que estaba sentado y que despertó nuestra más honda compasión. Usaba anteojos oscuros y enseguida notamos que era ciego. Pero además, no tenía los brazos y estaba parcialmente paralizado. Pero en su rostro había algo especial. Su rostro resplandecía y reflejaba una agradable calma y una profunda paz. Y con gusto nos contó esta persona ciega su penosa historia. Hace muchos años sufrí un terrible accidente en el que perdí la vista y los dos brazos. Se oscureció la vida para mí. El futuro lo veía lleno de temor. ¿Qué podía esperar ahora? Quería morirme, literalmente. Pero un día me encontré con Jesucristo y en mi oscuridad Él me dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Y creí en Él con todo mi corazón. Él perdonó todos mis pecados y me dio la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar de mi ceguera, ahora tengo luz, una luz resplandeciente que antes nunca había conocido. Es que el mismo Jesucristo había entrado en mi corazón. Y esta nueva vida en mí despertó el bendito deseo de leer y estudiar la palabra de Dios. Pero ¿cómo podría leer? Ni siquiera la escritura para ciegos podría ayudarme, pues yo no tenía brazos y como consecuencia tampoco tenía dedos. Pero un día Dios puso una inquietud en mi corazón. MacPherson, aprendí a leer la Biblia con la lengua. Así que pedí una Biblia para ciegos, escrita en braille, y comencé la tarea. Necesité mucha paciencia para empezar a descifrar las palabras, pero finalmente, y después de mucho ejercicio, logré leer la escritura braille. Sí, con la lengua. Al oír esta historia no pude contener mis lágrimas, dice el autor del artículo. Cuando el hombre terminó, le pedí que leyera algo de la Biblia. Entonces llegó lo que nunca olvidaré en mi vida. El anciano de cabellos blancos comenzó a leer con la lengua. Primero tocó los signos cuidadosamente y luego tradujo lo leído, palabra por palabra. ¿Qué leyó? Regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Y luego de reponerme, le pregunté, ¿cuántos capítulos de la Biblia ha leído de esta manera? ¿Capítulos? Dijo él y sonrió. He leído la Biblia entera desde el principio hasta el fin. Ya no pude hacer más preguntas. Estaba realmente conmovido. Y cuando dejamos a esta persona, ya en el viaje de regreso, oré desde lo profundo de mi corazón, Señor, ayúdame a reconocer tu voluntad en tu palabra y a recibir de ella los preciosos tesoros para mi vida diaria. MacPherson, el ciego, fue uno de los más grandes lectores de la palabra de Dios que yo conocí en mi vida. Y ahí estaba la cuestión que me intrigaba. ¿Cómo leo yo la Biblia? ¿La leo con ese deseo como este ciego que no escatimó ningún esfuerzo para leer la palabra de Dios? Esta corta historia tiene mucho que decirnos. Artículo extraído de la revista Ecos, año 1989. Señor, gracias por hablarnos con la historia de hoy, con la historia de este hombre, Señor, con tantas limitaciones en la vista, en sus movimientos, con la falta de sus brazos. Pero tú, Señor, le permitiste entender que su vida todavía tenía propósitos.
en un mundo tan oscuro para él. Gracias, Señor, porque fuiste esa luz de esperanza que le permitió tener nuevas fuerzas, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Gracias, Señor, porque tu palabra llegó a él y lo transformaste literalmente en una nueva criatura. Gracias, Señor, porque tu palabra se convirtió para él en la lámpara que comenzó a brillar en su oscuridad, esperando el gran día del Señor. Gracias, Señor, porque esa es la luz que se proyecta desde adentro hacia afuera, hacia nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque es la luz que necesitamos suficiente para alumbrar nuestro camino en esta vida, teniendo nuestras miradas puestas en Jesús, el centro, la razón de ser. Entonces sí, nuestro cántico, nuestra alabanza van a ser mucho más que meras notas musicales. Gracias, Señor. Que podamos alabarte con todo nuestro ser. Que podamos entregarnos, Señor, como tú lo hiciste, por completo. Gracias, Señor, porque eres la razón y el motivo de toda alabanza. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias. Amén, Señor. Amén.